Bashar al-Assad ha huido de su país. Sí, escuchaste bien. El líder que estuvo en el poder en Siria durante más de 2 décadas y cuyas acciones marcaron uno de los capítulos más sangrientos y controvertidos de la historia reciente ha perdido el poder. ¿Y te has preguntado qué ocurre cuando un régimen que parecía inquebrantable se derrumba de repente? ¿Quién realmente gana con eso? Y, lo más importante, ¿qué viene después? Bueno, este es nuestro segundo video sobre este tema. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo mucho que lo hagas. Allí hablamos de todo lo que ocurrió en los días previos. Explicamos cómo ocurrió esta ofensiva relámpago en territorio sirio, los grupos que lideraron el avance y los intereses ocultos de potencias regionales y globales. Es impresionante cómo todo está conectado. Dejaré el enlace aquí arriba y en la descripción para que lo veas después. Ahora, sin más demora, sumergámonos en este momento histórico que está transformando Oriente Medio. Y quizá el mundo. Para entender cómo sucedió todo, volvamos unas horas atrás. Era la madrugada del domingo cuando comenzaron a circular los primeros rumores. Fuerzas opositoras habían invadido Damasco, la capital siria, y declarado al país liberado del régimen de Bashar al-Assad. La noticia parecía surrealista. Al fin y al cabo, el régimen de Assad había resistido más de 13 años de una brutal guerra civil con el apoyo de aliados poderosos como Rusia e Irán. Pero en ese momento algo era diferente. Los primeros informes eran confusos. Había rumores de que Bashar al-Assad había huido de la ciudad, pero nadie sabía con certeza a dónde había ido. Lo que sí se sabía era que las tropas leales al régimen estaban abandonando sus posiciones en masa. Damasco, que durante tanto tiempo había estado bajo el control absoluto del gobierno, había caído. Y mientras el sol salía sobre la capital, los habitantes salían a las calles para celebrar. El sonido de disparos al aire, cánticos y bocinas invadía la ciudad. Lo más impresionante es que apenas una semana antes, el régimen de Assad parecía sólido, controlando grandes porciones del territorio sirio. Pero entonces, una coalición de fuerzas opositoras lanzó una devastadora ofensiva llamada Operación Disuasión de la Agresión. Liderada por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, HTS, y apoyada por facciones turcas, la ofensiva comenzó en la región de Idlib, avanzando rápidamente hacia Alepo, Hama y, finalmente, Damasco. La velocidad de este avance sorprendió incluso a los analistas más experimentados. Un habitante de Damasco describió la situación como ver un castillo de naipes derrumbarse. Pero, ¿qué ocurrió realmente con Bashar al-Assad? Todo comenzó la noche del sábado, pocas horas antes de que Damasco fuera declarada libre. El presidente sirio simplemente desapareció. Según el primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al-Jalali, se perdió comunicación con Assad y con el ministro de Defensa. Fuentes cercanas al régimen afirman que dejó el país a través del aeropuerto internacional de Damasco, que aún estaba bajo control del ejército. Sin embargo, poco después, las fuerzas opositoras tomaron el control del lugar. La huida de Assad marcó el fin de más de 50 años de dominio de la familia al-Assad en Siria. Desde 1970, cuando Hafez al-Assad asumió el poder, el país fue gobernado con mano de hierro, utilizando represión brutal, tortura e incluso armas químicas para aplastar cualquier oposición. Sin embargo, incluso con este legado de miedo y violencia, las últimas horas de Bashar al-Assad en el poder estuvieron marcadas por un colapso total de su base de apoyo. Los soldados desertaban en masa, entregando sus armas y huyendo antes de que llegaran los rebeldes. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, incluso las fuerzas que protegían áreas estratégicas, como Quneitra, cerca de las colinas del Golán, estaban abandonando sus puestos. ¿Y qué decir de la economía? Totalmente devastada, Siria dependía del comercio ilícito de Captagón, una droga estimulante para sostener al régimen. Esto minó aún más el apoyo popular, ya que la población enfrentaba enormes dificultades para sobrevivir. El descontento era palpable, incluso entre los militares, que ya no querían luchar por un gobierno que los había abandonado. Ahora, la gran pregunta es, ¿a dónde fue Assad? Hay rumores de que está en algún país aliado, pero ningún gobierno ha confirmado su paradero. ¿Rusia?
quizá Irán? Hasta el momento nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que la caída de Assad ha generado una ola de reacciones en todo el mundo. En Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, declaró que esta era una oportunidad para unir a la oposición siria e impedir que grupos terroristas explotaran el vacío de poder. No es un secreto que Turquía apoya a grupos opositores y ahora está en posición de expandir su influencia en territorio sirio. Israel, por otro lado, celebró la caída de un aliado directo de Irán. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, calificó esto como un día histórico, diciendo que el colapso del régimen de Assad debilita la llamada línea de resistencia formada por Irán, Hezbollah y otros grupos proiraníes. En cuanto a Irán, la situación es muy diferente. Assad era uno de los pilares de la influencia iraní en Oriente Medio. Sin él, los iraníes pierden un aliado importante en su estrategia de rodear a Israel y proyectar poder en la región. Y Rusia, que invirtió enormemente en la supervivencia de Assad, parece haber sido tomada por sorpresa. El gobierno ruso confirmó que Assad renunció y dejó el país, pero evitó hacer declaraciones contundentes. Esto muestra cómo la implicación rusa en Siria podría estar llegando a su fin, especialmente debido al desgaste causado por la guerra en Ucrania y la pérdida de prestigio internacional. Otros países como Francia, Alemania y Estados Unidos expresaron cautela. Aunque la caída de Assad es vista como algo positivo, hay un gran temor de que Siria caiga en más caos e inestabilidad. Al final, ¿quién gobernará el país ahora? Esa es la pregunta que todos se hacen. Aquí te contamos los escenarios más probables. Siria está dividida en 3 grandes bloques de poder. Primero, las fuerzas de oposición lideradas por Hayat Tahrir al-Sham, que ahora controlan una gran parte del país, incluida la capital. Segundo, los kurdos, que dominan el noreste del país con el apoyo de Estados Unidos. Tercero, las fuerzas alawitas, que aún mantienen el control sobre áreas costeras y cuentan con el apoyo de Irán. Toda esta fragmentación hace difícil imaginar una transición de poder pacífica. Muchos analistas geopolíticos advierten que la caída de Assad podría ser solo el inicio de un nuevo periodo de conflictos internos, ya que los grupos opositores tienen antecedentes de rivalidades. Además, la reconstrucción de Siria será un desafío monumental. El país está devastado por la guerra, con una economía en ruinas y millones de refugiados dispersos por el mundo. Como puedes ver, la caída de Bashar al-Assad marca el fin de una era oscura en la historia de Siria, pero también abre un nuevo capítulo lleno de incertidumbres. ¿Será que Siria logrará unirse nuevamente? ¿O veremos más divisiones y conflictos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Hasta la próxima.